computadora se representan diferentes tipos de datos y las restricciones que tiene una computadora para representar datos. Entonces, por eso, parte importante de lo que conversamos cuando estábamos hablando sobre números binarios es que según la cantidad de bits, de dígitos que tengamos disponibles, vamos a poder representar hasta cierto número. Eso normalmente, digamos, en matemática, en aritmética común y corriente, no es un problema, porque yo tengo para todos los efectos prácticos dígitos infinitos. Pero en una computadora no hay dígitos infinitos, hay un límite. Yo tengo representaciones limitadas. Entonces, por eso es importante empezar a hablar de esos temas. Entonces, ¿cuál es el número más grande que se puede representar, dado la cantidad de dígitos que tengo disponibles para representación? Es uno de los problemas que tenemos que considerar cuando estamos hablando de representación de información en una computadora. Otros son los errores de redondeo. Entonces, vimos que hay ciertos números que al pasarlos de decimal a binario, son números racionales que al pasarlos de decimal a binario siguen siendo racionales, pero se convierten en periódicos. Y al convertirse en periódicos, al tener decimales periódicos, no se pueden representar porque no tenemos dígitos infinitos. Entonces, lo que pase o lo que hace la computadora es que hace una representación aproximada de ese número y llega un momento en donde esa representación aproximada del número no es suficientemente clara y entonces la computadora, digamos, se confunde. Entonces, eso lo vamos a encontrar cuando estamos utilizando números con decimales. Entonces, no sé si ya están programando en Intel. Sí, profe. Ya aprendieron a hacer ciclos. Ya vieron eso. Ya saben cómo hacer un ciclo, cómo hacer un for, por ejemplo. ¿Aló? Sí, no, tal vez. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, el for lo hemos visto más como teóricamente un poquito, ¿verdad? De programación, pero el while sí y eso es. Ok, pero en Python todavía no han hecho un for. No, en práctica no, al menos yo no. Ok. Cuando aprendan cómo hacer un for, les voy a pedir que hagan el siguiente ejemplo. Vamos a hacer un ciclo en algún momento, eso es cuando tengan un chance. Vamos a hacer un ciclo que sume x más igual 0.1. Impriman y hagan esa suma desde 0 hasta 1000, o sea, hasta que x valga más que 1000. Y vean qué valor tiene x en este punto. Un poco la idea es que en un mundo ideal, ¿verdad? La x va a valer 1000 o 1000.1. Eso es lo ideal, ¿verdad? Si ustedes se detienen como aquí en este punto, antes de que x valga 1000 o justo cuando x valga 1000, x va a valer 1000, ¿verdad? Porque si yo voy sumando 0.1, yo puedo sumar 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y voy a pasar por todas las unidades, ¿verdad? Haciendo esa suma. Entonces, cuando tengan un chance y estén programando en Python, quiero que hagan ese ejercicio. Podrían hacerlo con recursión también, si ya están viendo recursión. Con recursión se pueden hacer ciclos. Al final del día, lo único que necesito es eso, que sumen 0.1 hasta llegar a 1000. Para que vean lo que pasa. Entonces, un poco es comprender eso, ¿verdad? Que la computadora tiene limitaciones a la hora de representar información y que, dada el tipo de estructura que se escogió para representar la información dentro de una computadora, dígase los bits, ¿verdad? Y transistores que se encienden o se apagan,
esa estructura es la que impone estas limitaciones y la que por ende va a crearnos a nosotros eh, cierta estructura, ciertas características sobre las que tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos programando, tenemos que lidiar con esos temas y por eso es importante conocerlos. Es importante saber, por ejemplo, que no puedo representar cualquier número y que por eso es que cuando estamos viendo sobre tipos de datos, en cualquier lenguaje de programación, vamos a ver que existen cosas como un int o un signed int o un long int, que son cosas fundamentalmente distintas. Tienen la misma representación, los tres representan números enteros, ¿verdad? Y los representan de una manera muy similar, pero los tres hacen algo diferente. Entonces, por ejemplo, el int y el long, los dos representan números positivos y negativos usando la notación de complemento a 2 que ya vimos. El unsigned representa números solo positivos, son números sin signo, entonces son por defecto números positivos. Yo puedo interpretarlos como quiera, pero a nivel aritmético se van a comportar como números positivos, ¿verdad? Igual pasa cuando vieron el estándar 754, vieron que hay una notación de punto flotante que se llama single precision y hay una que es de double precision. La notación de precisión sencilla es lo que en un lenguaje de programación común y corriente vamos a llamarle nada más un float, ¿verdad? Cuando decimos que hay un float, estamos diciendo que ese float es un float de precisión sencilla. Y cuando hay un double, ese es un flotante de precisión doble, un double precision float. Entonces, un poco es entender que estas restricciones de las que hemos venido hablando hasta ahora en el curso, hasta la clase de la semana pasada, tienen un impacto directo cuando estamos programando. Python en particular es un lenguaje que tiene algo que a mí no me gusta, y es que busca estas características, esconde un poco estas propiedades, ¿verdad? Entonces en Python, por ejemplo, al ser de tipado dinámico y al no tener como el tipado de frente, ¿verdad? Que yo no tengo que definir el tipo a las variables cuando las estoy creando, no estoy tan consciente de que eso está pasando por debajo, pero está pasando por debajo. Cuando ya pasen al siguiente semestre y vean Java y C, van a ver que ahí sí se hace, en esos lenguajes sí se hace la distinción muy clara de si estoy usando un int, o un long, o un float, o un double, o distintos tipos de datos con sus distintas características. Y van a ver que eso está asociado a cosas, por ejemplo, como la cantidad de memoria que consume cada tipo de datos. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo que un lenguaje como Java, un int, pesa 4 bytes, ¿qué me pueden decir ustedes entonces sobre este int? ¿Qué información saben? En el momento que yo les digo que un int consume 4 bytes en memoria, ¿qué saben ustedes sobre este int? ¿Qué me pueden decir sobre ese int? Por ejemplo, ¿cuál es el número más grande? Aproximadamente. ¿Cuál es el número más que puede representar este int? Uh-huh. Te dice que el número más que puede representar posiblemente es algo así como un 2 a la 32. En realidad, por cuestiones por cuestiones no, como está el 0, ¿verdad? Entonces, en realidad sería 2 a la 32 menos 1, porque está el 0. Entonces, yo en realidad no puedo llegar a este número, llego un número antes, justo el número antes. Pero ¿estás seguro que es este? ¿Está completamente seguro que es ese? El número más grande.
¿Por qué le pregunto? ¿Por qué podría no ser este? ¿Qué otras opciones hay? Para empezar, ¿por qué 32? ¿Por qué el compañero dijo 32? Aquí va por buen camino. Si el 32 es importante, pero ¿por qué 32? ¿Mm? Bits. Ok, muy bien. Por ahí vamos bien. Ahora, ¿por qué no es este el número más grande que podríamos representar? Porque tenemos 32 bits. Podemos representar cualquier número hasta el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 32 veces, ¿verdad? Que es este número. Pero ¿por qué este no es el número más grande que puedo representar con un int? Les voy a dar una pista. Es mucho más pequeño que ese. Es considerablemente más pequeño que ese. ¿Ok? Pues, tal vez, pero ¿por qué? Yo creo que es porque si es sin sender, entonces está usando complemento a 2 o puede que utilice eso. Está usando complemento. Correcto. Entonces, este número está usando complemento a 2. Entonces, la mitad de los bits que tiene los tiene dedicados, no la mitad de los bits, la mitad de los posibles valores que puede representar están dedicados a números negativos. Entonces, por eso el número más grande se parece más a este. Yo creo que no es exactamente este, no me lo sé de memoria, pero el número más grande que puede representar se parece más a este. Además de eso, hay un par de trucos que se hacen por debajo en la mayoría de lenguajes de programación, no en todos. Hacemos una distinción entre lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel cuando hablamos de que un lenguaje de programación tiene eh, herramientas como muy avanzadas que separan un poco el programador de la máquina. Es un lenguaje de alto nivel. Entonces Java, por ejemplo, es un lenguaje de alto nivel. Python es un lenguaje de muy alto nivel. Y hay lenguajes que no tienen esas herramientas tan avanzadas y el programador está más cerca de la máquina, pero eso también significa que tiene mucho más control sobre lo que está haciendo el lenguaje. Son lenguajes de bajo nivel. Entonces, de esos está C, por ejemplo, es de bajo nivel, y C++ son de bajo nivel, y Java y Python son de alto nivel, ¿verdad? En los lenguajes de alto nivel hay un par de trampas que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, una trampa que podemos hacer es que hay un número especial dentro de los números enteros que es infinito, ¿verdad? Esto, si no me equivoco, lo tiene Java, lo tiene C Sharp, lo tiene Python. Entonces, yo puedo invocar el número infinito, pero eso significa que hay algunas representaciones numéricas que no existen porque necesito de alguna manera reservar campo para representar números especiales, como más infinito o menos infinito, que están por ahí, ¿verdad? Y los puedo representar. Entonces, lo que hago es eso, que sacrifico un par de números, ¿verdad? Que en el gran esquema de las cosas no es tan relevante, ¿verdad? De 2 a la 16 menos 1, perder un número no es el fin del mundo. Pero nos da un poquito más de información sobre lo que estoy tratando de representar. Sí, más o menos. Okay. Entonces, desde ya pueden empezar a buscar esa información, pueden empezar a buscar, eso aparece en internet, pueden empezar a buscar qué tipos de datos tiene Python y cuánto pesan, ¿verdad? Cuánto pesan significa cuánta memoria consumen. Eso es el peso de una variable, ¿verdad? Cuando yo defino una variable, esa variable consume cierta cantidad de espacio y memoria, entonces a eso yo le voy a decir que es el peso. Pueden buscar en Python qué tipos de datos existen y cuánto pesan, y pueden buscar en Python también cosas como, por ejemplo, qué pasa cuando yo trato de pasar un tipo de datos al otro. Todos los lenguajes hacen cosas diferentes en ese punto. Eso es un concepto que se llama coerción. Y coerción es cuando yo agarro, por ejemplo, y trato de meterle, digamos, yo tengo X que es un float
¿verdad? Que ya ustedes saben cómo se representa un float por la tarea de la semana pasada en el estándar 754, y yo a este float trato de meterle y, que es un int. Entonces, si ustedes prestaron atención, el estándar 754 y la forma de representar números enteros son súper diferentes. Son varas completamente distintas, ¿verdad? A nivel de notación, esta vara tiene una forma y eso tiene una forma completamente distinta. Sin embargo, en números flotantes yo puedo representar números enteros, ¿verdad? Yo puedo agarrar un número como el 2723 y representarlo en la notación 754 y es perfectamente válido, ¿verdad? Esto lo paso a binario, corro la coma, etc. Entonces, en teoría, cualquier número entero yo lo puedo representar como un flotante, pero internamente el lenguaje de programación aquí tiene que hacer una conversión bastante salvaje, ¿verdad? Porque pasar de aquí para acá no es tan fácil como en aritmética básica, en donde yo nada más digo, dice, esto es lo mismo que decir esto, listo. Pasar un número entero, un número flotante. Sí, en el estándar 754 no es tan fácil, ¿verdad? Aquí hay una transformación importante. Entonces, esto se llama coerción. Y todos los lenguajes tienen diferentes reglas de coerción. Entonces, lo típico es que, regálame un segundito, ya regreso. Lo típico es que la mayoría de lenguajes de programación soportan coerción de un tipo más específico a un tipo más general. Entonces, yo puedo representar más cosas con un float, porque el estándar 754 me permite representar números flotantes y números enteros, que con un int, ¿verdad? En un int definitivamente no puedo representar un número flotante. Entonces, la mayoría de lenguajes de programación tienen coerción en esa dirección. Yo puedo hacer coerción de un tipo más específico a uno más general, pero no viceversa. Entonces, pueden ir averiguando esas cosas en Python. ¿Qué pasa en Python cuando yo trato de a una variable entera meterle un flotante? ¿Cómo sé yo qué tipo de variable tengo en Python? ¿Verdad? Para entender qué tipo de representación tengo. Porque Python en particular, como esconde esas cosas, yo nada más hago una variable y le digo, usted guarde tal dato y usted otro guarde tal otro dato. Pero internamente el lenguaje está haciendo esos pasos, ¿verdad? Está diciendo, ok, el tipo de dato que está guardando es tal, entonces esta variable es de tal tipo. Entonces pueden ir investigando eso para ver qué restricciones tienen el lenguaje que están usando ahorita. Ok. Entonces, por eso es importante hablar sobre representación de información, porque nos ayuda a entender las limitaciones y características, digamos, particulares que tienen los datos que estoy utilizando cuando los estoy utilizando. Puede ser que una operación que yo creo que es una operación súper sencilla, por la representación de la información que estoy usando, no es tan sencilla. Puede ser que de pronto cierta operación es más compleja o consume un poquito más de procesamiento. Y eso significa que hacer las cosas de cierta forma es más eficiente o más correcto, digamos. Por ejemplo, una de las cosas que probablemente ya les mencioné es que uno se acostumbra a nunca utilizar el operador igual igual para comparar números flotantes, porque los números flotantes tienen errores de redondeo. Entonces, puede ser que cuando yo trato de comparar los números flotantes con esto, no coinciden exactamente, ¿verdad? Porque tal vez la representación de uno de los dos números ha ido acumulando errores de redondeo en el tiempo y en el momento en que yo trato de compararlos, aunque yo sé que en teoría son iguales, la representación no es exactamente la misma, ¿verdad? Y esto solo lo voy a entender si entiendo que en binario, números que en decimal son números flotantes comunes y corrientes o que tienen una cantidad finita de dígitos, en binario son números periódicos y tienen por ende una cantidad infinita de dígitos y no se pueden representar. ¿Hasta llegamos bien? Sí. Bien. Vamos a ver entonces
el último punto que nos interesa ver sobre representación de información, que es la notación hexadecimal. La notación hexadecimal no es en realidad un tema que tenga mucho que ver con cómo la computadora representa la información. Tiene más que ver cómo nosotros entendemos la información representada y cómo nosotros, como seres humanos, hacemos ciertos trucos o trampas para poder interpretar mejor la información. Entonces, la notación hexadecimal básicamente es, así como yo tengo base 2, que tiene 2 dígitos, y tengo base 10, que tiene 10 dígitos. Yo puedo tener más bases, las que yo quiera, ¿verdad? Y todas las bases funcionan igual. Si yo tengo base 8, por ejemplo, tengo solo 8 dígitos. Si tengo base 3, tengo solo 3 dígitos. Hay una base especial, digamos que tiene 16 dígitos, que es la decimal, la hexadecimal. ¿Por qué esta es especial? En realidad, en términos de propiedades aritméticas, no tiene nada de particular. Es una base como cualquier otra, ¿verdad? Tiene, en función es idéntica a binario o a decimal, en función. Pero para nosotros, a la hora de programar, tiene una propiedad súper interesante. Y entonces, primero les voy a explicar cómo funciona eso de tener 16 dígitos, de dónde me saco los 6 dígitos adicionales. Entonces, en base hexadecimal voy a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos son los 10 dígitos de base 10. Y a partir del 9 necesito tener 6 dígitos más. Entonces, para representar los dígitos que me hacen falta, voy a usar letras. Eso fue como el shorthand, digamos, que se le ocurrió a alguien en algún momento y que seguimos usando como estándar. Entonces, A es un 10, B es un 11, C es un 12, D es un 13, E es un 14 y F es un 15. ¿Verdad? Entonces, esos son los dígitos de hexadecimal, del 0 a la F. Entonces, yo puedo tener un número como, digamos, un F3, ¿verdad? Y F3 es igual a 15 por 16 a la 1 más 3 por 16 a la 0. En decimal. Sí. Hasta ahí está claro. Ok. Entonces, como les digo, a nivel aritmético, esta base es exactamente igual que cualquier otra base. Si ya ustedes saben pasar de una base a otra, en especial si saben pasar de una base a base 10, saben pasar de cualquier base a base 10. Viceversa, usando el sistema posicional. Lo mismo que aprendimos para binario, lo podemos aplicar para cualquier otra base y funciona exactamente igual. ¿Por qué entonces hexadecimal es especial? Porque resulta que tiene una propiedad aritmética muy interesante. Y es que, digamos que yo represento un número con 8 bits cualquiera. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Si yo agarro este número y lo paso a base 10 y luego el número que resulta lo paso a base 16, me voy a dar cuenta que son 2 dígitos. Sin importar el valor que yo tenga aquí. Esto en base 16 se representa con 2 dígitos. Y si yo aquí le agrego más bits, ¿verdad? Digamos 1, 1, 0, 0. Esto, sin importar el valor que yo tenga, se representa con 3 dígitos. Y así voy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasar de binario a hexadecimal es súper fácil. Porque yo puedo agrupar el número en grupos de 4 y cada grupo de 4 es un dígito hexadecimal. Y como cada grupo de 4 es un dígito hexadecimal, yo puedo hacer la conversión dígito por dígito. Y va bien. ¿Verdad? Contrario a base 10, que yo no puedo omitir la posición del número, yo tengo que respetar la posición del número de aquí en adelante.
en hexadecimal yo lo puedo ignorar. Yo puedo olvidarme si estos eran los primeros 4, los segundos 4, los terceros 4. Yo puedo hacer la conversión de aquí a hexadecimal de estos 4 números y luego de estos 4 bits y luego de esos 4 bits, y el número que me da es el número correcto en hexadecimal. Sí, más o menos. Correcto. Bueno, entonces en este caso tenemos 8 más 4 más 2. Eso es un 8 más 4 más 2 es un 14. ¿Verdad? Entonces esto es una E. En este caso tenemos 4 más 2, que es un 6. Y 8 más 4, que es un 12. Y 12 es una C. Entonces, este número binario es así en hexadecimal. Y listo. Ese es el número. Entonces, les voy a pedir ahorita que pasen este número a base 10 y que pasen este número a base 10. ¿Verdad? Este número en hexadecimal funciona igual, usando el sistema posicional. Esta es la primera posición, entonces esto es E por 16 a 0. Esto es E6 por 16 a la 1. Y esto es C por 16 a la 2. ¿Verdad? Donde E es 14 y C es 12. ¿Verdad? Entonces, para pasar este número a base 10 es lo mismo que decir 12 por 6 a la 2 más 6 por 16 a la 1 más 14 por 6 a la 0. Eso ocupo ahí, sí. Entonces, hagan esa conversión. Nada más para verificar que da igual. ¿Cuánto va este número en base 10 y cuánto va aquel número en base 10? ¿Lo tienen? Dale bien. ¿Lo calcularon por los dos lados? Ok, vamos a ver si el binario da 3182. Entonces, C6E. Pues vamos a apuntar esto por aquí arriba. C6, C6E es igual a 3182. Esto es en base 16, esto es en base 10. Vamos a ver cuánto nos da el número binario. Entonces, el número binario es 0 más 2 más 4 más 8 más, ese es el primer grupo, más 0 más, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sí, más 32,
16, 32, 64, 0, este sería 128, más 0, que sería 256, más 0, que sería 512, más 1024, más 2048. Ese sería el número. Entonces, aquí arriba tenemos 8 más 4 más 2, que es 14. $32 más 64, eso es 96. ¿Verdad? Me van ayudando ahí, por favor, por aquello de que me equivoque. ¿Hasta llegamos bien? Sí. Ok, y 48 más 24, eso es 68, 72. Entonces esto es 3072. Sí, 24 más 48 a 3072. Tengo una cuenta de apoyos por ahí. Sí, 3072. Ayúdenme, ustedes no tienen que estar moviéndose la compra oficial. ¿Y cuánto es esto? Al mismo número. ¿Tenemos alguna duda de ese proceso hasta este punto? Todo bien, profe. Okay. Todos entendemos bien cómo pasar de hexadecimal a binario. Que fue el paso que hizo el compañero. De hexadecimal a decimal, perdón. ¿A alguien no le queda totalmente claro eso? Nada más para estar seguros y avanzar. Sin vergüenza, sin una pena. Ok. Entonces, de la misma forma, sabiendo que cada dígito hexadecimal representa 4 dígitos en binario, yo puedo hacer el paso de hexadecimal a binario muy transparentemente. Entonces, yo puedo agarrar cualquier número hexadecimal, digamos. E03 es un número hexadecimal. Y quiero pasarlo a binario. Entonces, lo que tengo que recordar es la misma regla. Cada número hexadecimal representa 4 dígitos en binario. Entonces, lo que tengo que ver es cuáles son los dígitos en binario que representa este dígito en hexadecimal. Entonces, este dígito en hexadecimal representa 0011. 3. Sí. Un 0 representa como 0, 0, 0, 0. Y una E, que la acabamos de ver, es 1, 1, 1, 0. Y estos dos son el mismo número, solo que en bases distintas. ¿Verdad? Este número está en base 2 y este número está en base 16. Entonces, ¿para qué me ayuda esta notación? ¿Por qué es importante conocer esta notación? Bueno, principalmente porque nos va a permitir a nosotros representar ciertas cosas de forma más sencilla. Entonces, si alguno de ustedes ha utilizado software para edición de imagen o software para
por ejemplo, para pintar o como, seguro como Photoshop, por ejemplo, o así, habrán notado que los colores se representan con números hexadecimales, ¿verdad? Que es una notación, digamos, que típicamente se ve así. Este símbolo normalmente se pone adelante de una notación de color hexadecimal. Y, por ejemplo, si yo quiero representar el blanco en notación de 24 bits, lo voy a representar así. Donde esto es el rojo, esto es el verde y esto es el azul. Sí, ¿han notado eso? Sí, profe. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo se representaban colores en una computadora? ¿Cuántos bits usábamos para representar el color? Cada uno de los colores. Eso lo vimos hace un ratillo, pero ¿se acuerdan de eso? Empezamos a hablar de representación numérica, que yo les dije que de pronto la gente empezó a darle mucha importancia a esa dimensión, ¿verdad? Y que entonces hablamos de la tabla ASCII, que son caracteres representados con 8 bits, y hablamos de que hay otro montón de cosas representadas con 8 bits, y entre eso estaba la representación de color, que eran 8 bits, 8 bits y 8 bits. Sí, más o menos. Entonces, si ustedes se fijan, este valor de acá aquí hay 8 bits, porque cada uno de los dígitos en hexadecimal representa 4 dígitos en binario. Entonces cada uno de esos representa 4 bits. Entonces, este color de acá es una representación de lo que decimos una representación de color de 4 bits, porque son 8 para el rojo, 8 para el verde y 8 para el azul, ¿verdad? Y hay unos que incluyen el alfa, que es lo que llamamos color de 32 bits, que digamos, el alfa sería otro. Bueno, entonces, cuando yo entiendo esto, yo puedo empezar a entender los colores de forma diferente. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decirles que esto es un color y puedo preguntarles cuál color es. Entonces, ¿cuál color es ese? El rosado. ¿Por qué rosado? ¿Alguien me puede decir qué color es ese? A empezar al principio. Aquí hay 4 grupos de 2 dígitos. ¿Qué representa cada uno de esos grupos? Pues, por ejemplo, esos 2 dígitos, ¿qué representan? Es el rojo. ¿Y el cuarto? ¿El cuarto es el alfa? ¿Qué tan transparente es el color? Cuando alfa es 0, el color es transparente, no se ve. Cuando alfa es todo lo que puede valer, 255, entonces el color es sólido. Y todos los valores en el medio. ¿Verdad? Entonces esto es red, green, blue, alfa. ¿Verdad? Y probablemente han visto que a veces se refieren a los colores como RGBA. Entonces ahora sí, ¿qué color es ese? Morado. Morado. Eso es un morado. Eso es un morado. Más específicamente es un magenta. Digamos que es un morado. Ok, y este, a ver, bueno, ¿qué pasa si por ejemplo represento este color?
Voy a ignorar el alfa por ahora. ¿Este color qué es? Sí, pero los tres están en la misma medida. Blanco es así. Esto es blanco. Y negro es así. Esto es negro. Entonces, ¿qué es esto? No, porque café Un gris. es un gris. Ok, esto es un gris. Si yo cambio este y hago esto, vamos a ver así, entre más cerca esté de la F, ¿verdad? De que todo valga F, más cerca estoy del blanco. Y entre más cerca esté de cero, más cerca estoy del negro. Cuando una componente no está, ¿verdad? Si por ejemplo yo tengo un color como este, estos dos componentes no están, ¿verdad? No aportan nada, solo este está aportando. Entonces esto lo que decimos es un rojo muy puro, ¿verdad? Si yo a esto le empiezo a bajar la intensidad del rojo, ya es un rojo más oscuro. Y entre más le bajo la intensidad, más oscuro se va haciendo, ¿verdad? Hasta que puedo tener colores que son como muy parecidos al negro, muy parecidos al negro. Pero este es como un gris súper oscuro con un tinte rojizo. Lo mismo lo puedo aplicar en la otra dirección, ¿verdad? Si yo aquí tengo el rojo muy puro y más bien empiezo a agregarle en igual medida las otras componentes, ¿verdad? Me voy acercando cada vez más al blanco. Entonces, si yo tengo esto, eso es un rojo más claro. Si yo tengo esto, eso es un rojo mucho más claro, ¿verdad? Entonces, este color que es ¿alguna otra, ¿algún otro intento? Un verde un poquito más claro, Es un acercándose verde, más a verde. es un Claro. verde claro, es un verde bastante claro. Un verde muy claro. Y así, ¿verdad? No estamos en un curso de color digital, pero básicamente la idea. Entonces, la noción o la razón por la que me meto con colores es que en colores es donde vamos a ver esto más frecuentemente, ¿verdad? Donde vamos a ver la notación hexadecimal más frecuentemente, utilizada para representar valores binarios, ¿verdad? Donde esto, yo empiezo a hacer una equivalencia entre esto y esto, ¿verdad? Y llega un momento en donde lo veo transparentemente, es como, claro, esto es esto, y si esto es esto posiblemente es, no sé exactamente qué valores, pero anda cerca como de 128, 127. Más o menos. Entonces yo empiezo a entender los números en esas magnitudes, no necesariamente sabiendo cómo, o sea, no necesariamente haciendo la traducción aritmética de este número al decimal,
sino entendiendo su magnitud y entendiendo que cada uno de estos dígitos representa 4 dígitos en binario y puedo hacer esta conversión de forma un poco más rápida. Sí, más o menos. Ok, esto va a ser particularmente importante en el tema que vamos a ver en la próxima clase, porque en la próxima clase ya cambiamos de tema, vamos a empezar a ver sobre la jerarquía de memoria y cómo la computadora administra la memoria RAM y el almacenamiento general. Y para eso vamos a empezar a hablar de direcciones de memoria. Y las direcciones de memoria son grandes, ¿verdad? Vamos a hablar de direcciones de memoria que son de 32 bits o más. Entonces, es importante que nos sepamos esta relación entre el hexadecimal y el binario, porque vamos a empezar a representar números con muchísimos dígitos. Entonces, la forma más transparente de hacer eso es utilizando hexa, ¿verdad? Porque 32 bits son 8 dígitos en hexa, que no es un número tan incómodo. Entonces, esto nos va a hacer la vida un poquito más fácil. Vamos a poder comparar más rápidamente direcciones entre sí y vamos a tener que hacer esa transformación de aquí para acá y de allá para acá rápidamente, porque vamos a explorar algunas propiedades sobre cómo se representa la memoria en una computadora y necesitamos entender, necesitamos representar números bastante grandes y molestos. Entonces, por eso es que es muy importante que se acuerden de esta propiedad. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, nos queda una hora de clase, menos, 40 minutos. Entonces, en los 40 minutos que quedan, les voy a pedir que me investiguen en grupos de trabajo, que me investiguen otras aplicaciones de números hexadecimales en computación en general, ¿verdad? Como otras aplicaciones en donde se utilizan números hexadecimales para representar cosas. Pues hagan una búsqueda rápida en Google, vean a ver qué encuentran, me plantean una infografía rápida y me la traen lista para la próxima clase. ¿De acuerdo? Infografía, sí. Ya deberíamos saber hacer infografías, ya los he tenido bastante practicando eso, ¿cierto? En equipos, ¿verdad? En los equipos de trabajo, en los últimos que definimos. Entonces, vamos a buscar 3 usos diferentes de números hexadecimales en computación, en tecnología en general. Y eso es lo que queda en la clase. ¿Alguna consulta? Ok, entonces, de adelante.